Buenas tardes. Voy a expresar en este momento, por una invitación de la FEPAI, la ponencia que hemos puesto en esta convocatoria a sus jornadas. El tema mío es Manuel Belgrano, un monárquico confeso. En esta comunicación pretendemos satisfacer cuantos interrogantes aún perduran sobre las ideas políticas del prócer argentino, cuyo bicentenario de su deceso estamos conmemorando en estos días. Con la profusa documentación y bibliografía específica consultada, hemos comprobado su pensamiento y sus acciones en defensa y sostenimiento de la monarquía temperada hasta el final de sus días, llegando a una conclusión definitiva como la enunciada. Manuel Belgrano como un padre de la patria. El nacimiento de nuestra patria independiente se generó desde una original, formada por plurales procedencias de heredad y conceptuales. Y hemos sostenido siempre que las patrias no nacen por decreto, ni son clonadas, ni surgen por generación espontánea. La patria originaria venía de siglos. Argentina era un nombre inmenso desde el siglo XVI. Su compleja identidad, compuesta por la sangre, la tierra, la fe, el variado arraigo de sus múltiples componentes culturales, confundió más de una visión histórica para el tiempo de alcanzar esa patria originada, su autonomía. Y así, a un sinfín de historiadores les fue difícil advertir en ese nacimiento de nuestra emancipación lo relativo de los términos traición, patriota, dada la inexistencia de mercenarios en esa guerra civil, fundamentalmente librada por una gran mayoría de americanos entre sí, como bien lo señalara nuestro héroe, a los que llamó siempre en su epistolario y en sus proclamas hermanos míos. En forma similar a lo expuesto, es factible atribuir con sólidos argumentos, más allá de la jerarquía en su justo podio para el general San Martín, una plural paternidad a próceres de la patria independiente. Furlong nominó así a Saavedra, no solo nosotros a Belgrano, Irasusta a Rosas, calificados todos ellos atendiendo primordialmente a la soberanía nacional. Mas es justo enfatizar que Belgrano y San Martín fueron epónimos de un proyecto emancipador primero e independentista después, de indiscutible marco sudamericano, de corte liberal, gradualista moderado, de sesgo monárquico, heredad hispana, estructuras políticas fieles a la legislación indiana, ordenanzas y códigos militares españoles, en un todo coherente con su formación peninsular, jurídica y económica, y la castrense y rioplatense, junto a los valores y virtudes impregnados en su vida familiar y tradición religiosa. Su espacio y tiempo históricos. Otra consideración que entendemos válida para caracterizar su semblanza es que pese al tiempo que le tocó vivir, influido por el iluminismo, la Revolución Francesa, la masonería expandida, etc., no fue afectado en su confesa pertenencia a la religión católica, identificándose tradicionalmente con el espíritu del pueblo, que era fiel en una gran mayoría dentro de una sociedad aún no secularizada. Su decidida participación en esa guerra cruel tenía dos caracteres insoslayables. Era civil y era religiosa, ya que inicialmente todos peleaban en nombre del monarca legítimo, testa usurpada por el emperador francés, delegada en su hermano José. Su personalidad. Lejos estamos de santificar al ilustre patricio a la manera de Ricardo Rojas, idealizando a San Martín, al que llamó e hizo fama el santo de la espada. Con tentaciones semejantes de calificar así a nuestro héroe. Oscar Carbone lo adjetivó como el santo de la patria, y el arzobispo de San Juan, Monseñor Ildefonso Sancicena, lo proclamó el santo de la bandera. Lo que no implica que sí hubiera santos y héroes en todos los tiempos, y paternidades legítimas y ejemplares por sobre la escoria, la venalidad, la traición y el egoísmo de muchos. Ambos, según sus méritos, no necesitan panegíricos de tal naturaleza para que acreditemos su grandeza. Pese a lo previamente afirmado, tuvo Belgrano una vida testimoniada consonante con las virtudes del caballero cristiano, al menos en una conducta vivencial basada en el temor a Dios, el amor a la patria, la vida honrada y austera, el sacrificio personal y una probada caridad. Familia, sus estudios, la formación en España, en síntesis. Nació Belgrano en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, de padre italiano y madre criolla dentro de una familia numerosa, compuesta por 16 hijos. En su hogar y en sus primeras y segundas letras tuvo fuertes improntas religiosas. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús fue un sincero feligrés católico. En el Real Colegio de San Carlos se licenció en filosofía, continuando su educación en España, en Salamanca y Valladolid, donde se graduó de bachiller en leyes y abogado.
Pese a tomar acabado conocimiento de las nuevas ideas allí y alcanzar reputación y prestigio en ámbitos universitarios, jurídicos y económicos, tuvo reparos ante el extremismo jacobino y su confesión católica la manifestó, dice Losier Almazán, nuestro amigo, en la Universidad Salmantina, jurando solemnemente defender como dogma la Inmaculada Concepción en 1793, cuando ésta aún no había sido así proclamada por la Iglesia Católica. Monarquía o república. Para finales del siglo XVIII, las estructuras tradicionales de las monarquías absolutas europeas crujían, dando paso a las ideas republicanas predicadas por la convulsión burguesa que asomaba en varios países, lideradas por Francia en 1789. Ideas propugnadas por los enciclopedistas de la Ilustración tuvieron un tamiz moderado entre los pensadores españoles, como Jovellanos, y al pasar a los movimientos emancipadores americanos, también influenciados por la independencia estadounidense, terminaron en propuestas republicanas de diversa índole. Todas ellas se eclipsan o modifican cuando es vencido definitivamente Napoleón en Waterloo, hecho que retrotrae a Europa de regreso al monarquismo absoluto a partir del Congreso de Viena reunido en Austria en 1814. Así las cosas, salvo el Reino Unido con su consolidada monarquía parlamentaria, el resto continental legitimista repudió los postulados liberales revolucionarios en los años iniciales de las aspiraciones autonomistas de los hispanoamericanos, lo que explica el sostenimiento de ideales monárquicos temperados en muchos de sus principales actores. Empecinado protagonista de ese lúcido realismo político fue Manuel Belgrano. Lo que acontece en la Europa reaccionaria de retorno al antiguo régimen lo constata en su misión diplomática realizada entonces, convenciéndolo definitivamente. Cuesta aceptar por muchos este acertado discernir belgraniano, compartido para los años inmediatos posteriores, no solo masivamente en Tucumán por San Martín y la casi totalidad de los diputados en el Congreso Independentista, sino también por los liberales en Chile y en Perú. Sobre el indiscutido liderazgo Artigas en esta América Austral, sostienen acciones y proclamas la bandera republicana y su enfrentamiento con Buenos Aires, más su derrota posterior causada por los monárquicos luso-brasileños, muestran su aislamiento. Señaló Alberdi que la Constitución Unitaria de 1826, que por supuesto tampoco se practicó, fue la primera en establecer la forma republicana de gobierno en nuestro país. Funcionario del Virreinato, dos palabras. Como secretario del Real Consulado de Buenos Aires, Belgrano fue funcionario ejemplar y mucho se ha escrito sobre su labor, pero su lealtad al reino no puede objetársele, aunque sobran interpretaciones con evidentes anacronismos que las fuerzan. Quiero recordar en especial aquí su creación del escudo del Real Consulado con los colores azul, celeste y blanco, que nos brinda interpretación menos ingenua y más afín a su real conexión religiosa y monárquica. ¿Cuál fue su conducta en la invasión británica al Plata? Dos afirmaciones en este punto, simplemente. La primera, tener conciencia de las múltiples deslealtades producidas en notables personajes capitalinos, militares, funcionarios, frailes y comerciantes, que juraron lealtad británica al rey Jorge III. En segunda instancia, el extrañamiento de Belgrano al bando oriental para evitarlo y su respuesta al oficial inglés que intentaba seducirlo al año siguiente, tentándolo con una independencia servil. La respuesta de Belgrano, el amo viejo o ninguno. Su carlotismo. Sabidos por su autobiografía y en distintas cartas entre sus actores, su insistente intervención en favor de la hermana de Fernando VII, a la que consideraba con los mayores derechos de sucederle en el trono rioplatense, de ser creado entonces, dado el rey prisionero en Francia. Entre los más comprometidos con esa alternativa estuvieron también Pueyrredón y Saavedra, pero fue Belgrano quien sostuvo hasta el final la candidatura de la infanta. En la emancipación de Mayo todos sabemos su protagonismo, pero Belgrano había sido leal partidario de la corona y fue un permanente sostenedor de la monarquía temperada, y con lo sucedido en Bayona en 1808, en la América Española también se intentó la instauración de las juntas legitimistas, dijo, que no tuvieron por objeto separarse de España, ni mucho menos del rey legítimo, antes bien rechazaban el ilegítimo yugo napoleónico. Hasta ahí las palabras justas de Belgrano, que estoy omitiendo en casi toda esta síntesis. Inicialmente fue Belgrano fidelista con Fernando VII y por propia confesión su incorporación a la Junta Gubernativa de Mayo fue impensada.
y toda esa misión asumida puesta a prueba en la confianza otorgada por la fe, decía Belgrano. Solo me consuela el convencimiento en que estoy de que siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es la que le ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud le debemos convertir a su divina majestad y de ningún modo a hombre alguno. A la divina majestad de Dios, se entiende, ¿no? Trae a cuento lo cierto aquella afirmación taxativa de Gandía sobre un Belgrano que, te cito, por sus ideas religiosas era enemigo de la masonería y de los liberales españoles. No era un liberal ni en religión ni en filosofía. Fin de la cita. La máscara de Fernando, un perjurio individual y colectivo. Mayo no fue una mascarada, al menos masiva o mayoritaria, y mucho menos un confabulado obrar nacido al socaire de un premeditado perjurio colectivo de la Junta Gubernativa porteña. No puedo extenderme en esto, pero no compartimos la interpretación de Ricardo Rivene y de tantos más, so pena de aceptar una bastardía constitutiva de nuestra nacionalidad madura en tránsito emancipador hacia su posterior independencia política. En la creación de la bandera y sus colores, la importancia que en nuestra historiografía tiene la obra de Bartolomé Mitre no nos obliga a sostener aún, verdigracia, que los colores de la enseña patria creada por Belgrano se inspiró en los colores del cielo. Se ha afirmado también que los colores elegidos están en relación con la Casa de Borbón. No obstante, Belgrano hizo referencia a la escarapela nacional ya existente, aunque el antecedente de la bandera creada por este para el Real Consulado de Buenos Aires, la bandera no en escudo, da pie a otras conjeturas estudiadas por Cuevillas. Todo tendría que ver con el culto hispánico de la Inmaculada Concepción, mucho tiempo antes de que la Iglesia Católica lo consagrara como dogma en 1854. Protagonista combatiente en una guerra civil. La convicción de participar forzado en una cruel guerra civil lo muestra Belgrano como un cabal hispanoamericano dolido de enfrentarse contra hermanos, y así lo señala en varias piezas de su epistolario que no podemos citar aquí, a través de todo su accionar militar en el Paraguay, en el norte argentino y en el Alto Perú, citado en extenso en la ponencia que en síntesis estamos leyendo. Ejemplo también es de ello el perdón a sus vencidos en la batalla de Tucumán, requiriéndole solamente honrar el juramento de no intervenir más en posteriores enfrentamientos, y en Salta, luego de su segundo triunfo sobre las mismas fuerzas de Tristán, haciendo enterrar a vencedores y vencidos en el mismo camposanto de la batalla. ¿Cómo fue la misión diplomática del 14 en búsqueda de un rey? Fue enviado por el directorio junto con Rivadavia y va a Europa en busca de un monarca inglés o español para coronarlo en nuestras tierras en su alba independiente. Todo resulta en vano en la continental Europa absolutista. La misión fracasa, pero en el entretanto, Belgrano redacta una constitución monárquica para el infante Francisco de Paula, hijo menor, se supone, de Carlos IV, que no es tomada en cuenta. Esto habrá de convencer a nuestro protagonista de sostener similares ideas al año siguiente en Tucumán, pero con un monarca indígena, para aglutinar una gran nación que superara aún los límites de nuestro virreinato. Tal ideal lo limitan en tiempo y espacio historiadores que lo ven como un hombre de las luces, que liberal convencido fue monárquico constitucional solo en esta instancia por la situación europea. Sentamos nuestro desacuerdo, dado que, si bien la oportunidad aconsejaba una monarquía parlamentaria para el éxito de la causa americana, tal pensamiento lo acompañó de por vida. Su influencia fue vital en la declaración de la independencia en aquellas sesiones secretas de las que participó informando. Declaramos nuestra independencia en un momento crucial. Desde el 14 todo nos jugaba en contra. Napoleón vencido, Fernando VII vuelto al trono español, derrotada la patria vieja chilena y el Alto Perú perdido definitivamente en Sipe en 1815. Sumado a ello, nuestra inestabilidad interna. Bolívar exiliado en Jamaica, Artigas con sus pueblos libres, acosado por los portugueses y enfrentado con el directorio, todo hacía proclive a lograrla como lo sostuviera Belgrano bajo el manto protector de una monarquía temperada. San Martín, Güemes y la casi total mayoría de los diputados del Congreso de los pueblos compartían esta alternativa. Analistas contemporáneos han reflexionado sobre esta propuesta continental del primigenio proyecto independentista exteriorizado en Tucumán, que sumaba en la misma concepción geopolítica a Belgrano con San Martín. La hemos incomprendido o no valorizado en su real dimensión durante varias generaciones, y cuando algunos la intuyeron, se sumaron, empero, a su negación. Todo por haber desconocido el nombre con que bautizamos los dominios de nuestra independencia, Provincias Unidas de Sudamérica. Esa era la misión de la gesta libertadora, el mandato esperanzado y superador de la patria grande, aquella una que se da en varios.
una epopeya que no quisimos sostener. Solamente bajo esa mirada puede entenderse la porfía de Belgrano tras un proyecto político de creación de una gran nación hispanohablante, pero con sede en Cusco y con un rey descendiente de los incas que defendió con pasión hasta las lágrimas, como él mismo confiesa, convenciéndolos. Cierto es que en Buenos Aires Belgrano fue objeto de mofa por el proyecto presentado. Se burlaron muchos, entre otros Dorrego. En el periodismo porteño el máximo rechazo consta en el famoso artículo que transcribiera la Crónica Argentina, editado por Vicente Pasos Silva. Pero la vocación continental de Belgrano también fue concebida por el ideal sanmartiniano, y esa visión monárquica de ambos fue para consolidar el orden y combatir la anarquía que asolaba en esos infantes años de nuestra autonomía soberana. Belgrano, San Martín, Pueyrredón y Güemes lideraron la mayoría favorable de la monarquía hasta la muerte del primero en 1820. Conclusión. Las nuevas patrias sudamericanas, originadas como desprendimientos de la originaria, 3 veces centenaria y unívoca en la cosmovisión hispánica, fueron concebidas inicialmente como grandes espacios fraternales, pero las Provincias Unidas de Sudamérica dejaron de existir como proyecto junto con la Constitución de 1819 proclive a tal régimen. Podrá dudarse, todo es posible en la revisión permanente de la historia de algunas convicciones y prácticas sostenidas y realizadas por Manuel Belgrano, pero nos hallamos seguros que 2 de ellas fueron evidentes y son casi imposibles de refutar: su fe católica y sus ideales monárquicos, manifestados ambos durante toda su vida. Los tiempos del sistema republicano en nuestra historia interna son posteriores. Solo una minoría de intelectuales y hombres de acción, como por ejemplo Gervasio Ortigas, como dije, lo sostuvieron. La patria emancipada, la Argentina inicial, que desde el Plata fue el meollo de las Provincias Unidas de Sudamérica, fiel a su identidad originaria, perseveró en la cosmovisión cristiana de su tradición secular, y en esa etapa épica de sus luchas por la libertad y la soberanía, supo defender su tierra, el noble espíritu de la hermandad americanista, que las pujas localistas y los intereses foráneos hicieron languidecer en corto tiempo, logrando dividir nuestra proveniencia para constituirnos en débiles estructuras políticas republicanas parcialmente soberanas. Esa fue la Argentina anterior por la que dio su vida Belgrano y que en 1820 con él murió. Muchas gracias.